Yo creo que es hora de que empecemos. Perfecto. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra tertulia del día de hoy, la cual sería la última que estamos teniendo por este semestre. Se trata de política monetaria e instituciones instituciones e hiperinflación en Venezuela. Estará a cargo por parte del profesor Hermes Pérez de la Universidad Metropolitana. Hermes es profesor agregado de tanto de pregrado como de posgrado en esa casa de estudio. Fue jefe de la mesa de cambio del Banco Central de Venezuela, es economista egresado de la UCB, tiene una maestría en moneda e instituciones financieras de la UCB y es magíster en economía de Claremont Graduate University. Además, en su estadía en Claremont, él tuvo la oportunidad o el privilegio de ser alumno de Peter Drucker. Adelante, profesor Hermes Pérez. Bueno, buenas tardes a todos. Oye, estoy encantado de la invitación a la Universidad Católica Andrés Bello, de esta oportunidad. Me encanta el nombre, tertulia, porque denota algo más informal, como más íntimo. Entonces, bien bueno. Y te quiero agradecer a ti, o quiero agradecerle, mejor dicho, vamos a hacerlo formal al profesor Omar Mendoza por esta invitación. Yo prefiero decirte Omar más que profesor, por el tiempo de conocerte en el Banco Central. Te lo agradezco mucho. Entiendo que tienes tiempo dando clases en la Católica, ya todo el mundo te conoce como profesor, pero yo sí quiero comentar algo que, aparte de ser muy buen profesor, buen docente, yo estaba en el Banco Central cuando Omar llegó de la universidad, y después estaba también en mi estudio cuando Omar llegó de beca. Entonces, no solamente lo conozco al profesor Omar como docente, sino como profesional. Y la imagen que tengo de él como trabajador, ustedes lo conocen como trabajador, son impecables. Una persona sumamente trabajadora con una mística enorme. Entonces, no sabe cómo estoy agradecido, Omar, de esta invitación. Y bueno, podemos empezar cuando ustedes digan. Gracias, Hermes, por tus palabras. Adelante. Bueno, fíjense, nosotros vamos a hablar de un tema asociado con la política monetaria, debilidad institucional y las raíces de la hiperinflación en Venezuela. Nosotros comenzamos un proceso de hiperinflación en octubre de 2017, 18, 19, 20, y ya vamos a entrar al cuarto año consecutivo de hiperinflación. Todo el mundo conoce, o a nivel académico, se conoce las causas de la hiperinflación, cómo se resuelve. Sin embargo, vemos entonces que tenemos tanto tiempo, y ojalá me equivoque, ojalá alguno de ustedes me pueda corregir, ojalá el profesor Omar me pueda contradecir, pero no se observan que se están tomando medidas para resolver este problema tan grave que aqueja a la sociedad venezolana. En 2019, la FAO hizo 3 reportes, tomó una muestra de 30 millones de habitantes, 3 reportes sobre el nivel alimenticio de las personas en Venezuela. Y en los 3 reportes, el principal elemento que comentan es la carestía de los bienes y servicios, que eso de alguna forma estaba impulsando a los ciudadanos a la pobreza y lo estaba impulsando por el país. Entonces estamos hablando de un problema grave y que nos mantenemos. Vamos a hablar un poquito fíjense, pero antes de comenzar formalmente a hablar de esto, una anécdota verídica, que a veces, estando en California, a punto de mi último semestre en la Universidad de California, nos invitan a un seminario con el profesor, el Premio Nobel de Economía, que fue en verano. Por alguna razón, yo llegué un poco tarde a ese seminario, porque lo estaban haciendo en un auditorio. Está el profesor Milton Friedman como su esposo. Y cuando yo entré un poco tarde,
La primera palabra que viene del profesor Milton Friedman es esta. Hay que quemar a los bancos centrales. Ustedes se imaginarán, yo soy un ex funcionario del Banco Central con 31 años de antigüedad. El Banco Central lo tengo aquí en el corazón. Y entonces llega este profesor y dice hay que quemar los bancos centrales. Lo primero que me sentí fue muy ofendido. Pero extraordinariamente ofendido. Y lo segundo es por qué una persona con ese nivel de conocimiento va a hablar de eso. Después hablé con algunos de mis profesores y uno me comentó, mira, puede ser que lo dice para llamar la atención a los titulares. Sin embargo, eso fue en el 94, 2004, 2014. Estamos hablando de que pasaron más de 20 y pico de años. En agosto de 2018 pasó esto. La hiperinflación es un proceso a través del cual el Banco Central crea dinero de forma excesiva para financiar al gobierno. Esa es la génesis de la hiperinflación. Creación de dinero excesiva en la economía. El 24 de agosto de 2018, estaba yo a punto de jubilarme, los préstamos a PDVSA esa semana, aumentaron, este es el promedio semanal, 1.536%. 1.536% aumentaron en una semana. Pero fíjense el promedio de la variación anual, intersemanal, 47%. O sea, de una semana a otra, prácticamente 50% el aumento del financiamiento de los préstamos del Banco Central a PDVSA, algo que está prohibido por la ley. Más adelante lo vamos a ver. Ahora, fíjense algo. ¿Qué pasó a nivel monetario en 2018? ¿Qué evento pasó a nivel monetario en 2018? ¿Quién se acuerda? Habiliten el micrófono, me lo pueden escribir por chat. ¿Qué pasó en 2018? ¿Qué se hizo en 2018 a nivel monetario? No sé si alguien me lo puede decir. Maximino, Andrés, Cruz, María, Diego, David, Eduardo, Alejandro, Verusca, Aura, Manuel o Valentina. Omar seguramente lo sabe. ¿Qué pasó en 2018, en agosto de 2018? Exactamente, Cruz Martínez, hubo el cambio del Fondo Monetario. Eso es correctísimo. Pero fíjate tú una cosa, el cambio del Fondo Monetario, vamos a decir la reconversión monetaria, ya que estoy poniendo el chat, ajá, ahora sí, cambio del Fondo Monetario. Exactamente, Manuel, lo dijo Andrés, exactamente. Pero fíjense ustedes, el nuevo Fondo Monetario iba a tener vigencia a partir de septiembre. ¿Qué significa eso? Una semana antes del cambio del Fondo Monetario, el Banco Central muy gentilmente le dio bastantes bolívares a PDVSA, gobierno, para que lo tuviera, para prepararse para la reconversión. Eso es un dato. El hecho de que esta transferencia de recursos haya sido una semana antes de la reconversión, ya le dicen a ustedes por dónde van los tiros en términos de la actuación de esa relación perniciosa Banco Central PDVSA. Ojo, cuando yo les hablo de relación perniciosa Banco Central PDVSA, no crean ustedes que yo disfruto con eso. Yo trabajé 31 años en el Banco Central. Me casé en el Banco Central. Mis hijos corrieron por los pasillos del Banco Central. Me becó el Banco Central. Mi primera casa, mi primer carro lo compré con el Banco Central. Yo le debo prácticamente todo al Banco Central. O sea que no crean que es que yo me disfruto. Le estoy dando un dato. Entonces, ¿qué vamos a hablar nosotros en esta presentación? Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a comenzar hablando un poco de la inflación y la hiperinflación en contexto. Vamos a hablar un poco de las ideas del profesor Milton Friedman para una persona del Banco Central.
las ideas monetaristas de Friedman, las ideas clásicas, son contrarias a un banco centralista que debería ser, por definición, un neo-keynesiano. Sin embargo, fíjense ustedes, así como me ofendió lo que dijo Milton Friedman en ese momento, después lo entendí 24 años después. Porque la idea es que hay que llamar los bancos centrales es que si no hay banco central, no hay posibilidad de hiperinflación. Así de sencillo. Vamos a hablar de las definiciones de hiperinflación y vamos a hablar de la dinámica hiperinflacionaria, de un trabajo del profesor García Davoy, contexto hiperinflacionario y debilidad institucional, factores que propician dicho ciclo, fase de proceso de su duración, y vamos a hablar un poco de Venezuela. La génesis del proceso, que ya más o menos sabemos, la evolución de los agregados monetarios, aspectos legales, déficit fiscal, financiamiento, una contabilidad inconveniente de los ingresos financieros de PBC. Esto lo vamos a ver más adelante. Ojo, todo esto es sacado del informe financiero de PDVSA. Vamos ustedes el mecanismo exacto, cómo se genera este proceso pernicioso de hiperinflación y algunas ideas conclusivas. ¿Qué nos dice si de repente hay una mala transmisión? ¿Me oyen bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Si en algún momento no me oyen bien, entonces detengo el video para mejorar. ¿Qué es lo que nos dice el profesor Milton Friedman? La inflación siempre y en todas partes es un fenómeno monetario. Fíjense que no estamos hablando de hiperinflación, estamos hablando que el aumento de precios siempre y en todas partes es un fenómeno monetario. Por otro lado, si se utiliza la imprenta o cualquiera de sus variantes modernas más sofisticadas para tratar de adquirir recursos, entonces, por supuesto, tenderá a haber inflación, aumento de precios. Este es el trabajo, vamos a decir, uno de los trabajos seminales en términos de causas y consecuencias de la inflación, que es el trabajo de Milton. Fíjense, esto, les reitero, cuando Milton Friedman dijo eso en 94, yo salí ofendido de ahí. No es que yo soy un amante de Milton Friedman, para nada. Salí ofendido de eso. Sin embargo, con el tiempo, y sobre todo después que he visto la evolución de la hiperinflación y la inflación en Venezuela, en parte, estoy comprando más los argumentos de él. En todo caso, si usted no los compra, no, la idea no es comprar, es simplemente tener en cuenta de una persona que sobre todo estudió la evolución de los agregados monetarios en Estados Unidos en 1800 y pico, hasta 1900, una persona conocedora del tema, que creo que sabe, bueno, creo no, sabe más que yo, entonces, ver qué nos dice al respecto. Fíjense que él comenta, la mayoría atribuyen a la inflación a diferentes tipos de causas. Estas explicaciones pueden ser, en cierto sentido, correctas. Si alguno de estos factores produce un aumento de todo de dinero, producirá inflación, pero si no produce un aumento de todo de dinero, no producirá inflación. ¿Cuál es el argumento de fondo de esto? Bueno, que hay muchas causas. Él dice, pueden haber muchas causas de la inflación. Si aumenta la demanda de bienes y la oferta se mantiene constante, entonces puede haber un proceso de aumento de precios. Si cae la oferta de bienes por reacciones exógenas y se mantiene la demanda de bienes y servicios, puede haber un aumento de precios. Si aumenta la inversión, entonces puede haber un aumento un incremento de los precios. Sin embargo, él dice, pero todo esto se materializará en inflación siempre y cuando exista un aumento de la cantidad de dinero. Si no hay aumento de la cantidad de dinero, entonces difícilmente va a haber inflación. Ese es el trasfondo de por qué él afirma, al final, lo que él dice es que la inflación siempre es un fenómeno monetario. Lo dice al final de todo el trabajo de 1960. Al final. Entonces, ahora la otra pregunta, pero ¿por qué nos cuesta tanto entender que la inflación es un proceso monetario? Entonces, el primero dice, bueno, mira, las personas, los individuos por separado, se les hace difícil relacionar el hecho de que un aumento de precios se propicia por la impresión de dinero en un banco central. Las personas no tienen la capacidad de hacer, de tener esa conexión tan fácil. O sea, es difícil ver de que el aumento de precio se da por eso. Lo primero que dice, si aumentó el precio, fue el comerciante que lo aumentó. Ah, no,
Este tipo es un especulador. La otra cosa que dice, fíjense, pero hay una razón fundamental para entender que es así, es que quien tiene la impresión de dinero es el gobierno. Es un monopolio. Y el gobierno, que es el responsable del asunto, no va a decir yo fui responsable de la inflación. Entonces, al final, es mucho más fácil para el gobierno atribuir la inflación a especuladores, les suena esa palabra, a los sindicatos, a la intransigencia de los productores agrícolas, de lo que es para el gobierno o los funcionarios del gobierno decir es mía culpa. Ojo, este es un texto de 1963. O sea que estamos culpando la inflación a los especuladores, inclusive antes de 1963. O sea que no es nuevo, no es que la inflación se debe a la autoinflación inducida o la guerra económica, lo que sea. No, esto no es un argumento nuevo utilizado. Fíjense que más adelante en el mismo trabajo, se lo pongo textual, ¿no? Uno puede retroceder 1 o 2.000 años y más y encontrar que cada vez que hay una inflación se ofrecen dos explicaciones. Una es que la cantidad de dinero ha aumentado, la otra explicación es que ha sucedido algo especial. Los asalariados han aumentado sus salarios, los especuladores han estado activos, ha habido un bloqueo del país. Les recuerdo que hablando del bloqueo del país, esto lo escribió en el 1963, ojo, no tiene nada que ver con la realidad venezolana. Y como resultado no han podido entrar suministros y así sucesivamente. Fíjense que cuando hablamos entonces de que se habla de inflación o de hiperinflación y se quieren culpar a los especuladores, a la situación económica, el bloqueo, lo que sea, eso es un argumento que no es nuevo. No es nuevo. Ahora, ya tenemos el contexto inflacionario. Según Milton Friedman, es un fenómeno monetario. Yo les dije, yo no compraba al principio ese argumento. Ahora creo que por lo menos lo mejor que puedo hacer es darle el beneficio de la duda. Ahora, la hiperinflación. Bueno, la hiperinflación se define como el alza de los precios que exceden el 50% al mes. Y culmina cuando el incremento desciende por debajo de dicha cifra, es decir, 50% intermensual, y se mantiene así por lo menos un año. Ese es el famoso trabajo de Kagan sobre la dinámica monetaria de la inflación. Entonces, efectivamente, ese concepto, también existe el consenso de que los aumentos de los precios mayores a 500% al año se incluyen dentro del dicho fenómeno. O sea, que podemos hablar de hiperinflación mayor de 50, igual o mayor a 50% mensual, o podemos hablar de 500% anual. Tanto Kagan como las otras personas que han establecido estos límites reconocen que estos valores son arbitrarios. En el mismo trabajo, Kagan dice, bueno, pero imagínense que tengamos, bueno, no lo dice así, más o menos, parafraseando, imagínense que tengamos unos aumentos de precios que estén por el orden del 49%. Eso no es hiperinflación. Entonces dice, bueno, tengo que reconocer que el 50% es arbitrario. 50% es arbitrario. Entonces ya tenemos entonces el contexto de lo que es hiperinflación. Yo básicamente estoy tomando entonces un trabajo que hizo Sabón García en 2018 que se llama Los ciclos modernos de hiperinflación, un trabajo del Fondo Monetario Internacional que lo publicó en diciembre de 2018. Y lo interesante de este trabajo de Sabón es que a las explicaciones tradicionales sobre la hiperinflación, ¿qué es lo que explica la hiperinflación? Emisión excesiva por parte del Banco Central impulsada por déficits fiscales crónicos, persistentes y crecientes. Entonces se utiliza el Banco Central para financiar la gestión pública. Básicamente esa es la causa de la génesis de la inflación. Sin embargo, Sabón va un poquito más allá. Y Sabón entonces habla, cuando analiza 62 variables para estos 196 países en 57 años, que yo no voy a entrar en todas las variables, no voy a entrar en todos los países, sino simplemente les voy a comentar los aspectos que me llamaron más la atención, que yo creo que son el valor agregado de trabajo, es que una de las cosas que comenta es que un denominador común de todos los procesos hiperinflacionarios que el público es que encuentra que se producen en países que tienen libertades económicas deprimidas. Es el primer hallazgo que hace de manera interesante.
O cuando hablamos de libertades económicas deprimidas, significa entonces un país que la institucionalidad, la legalidad, no protege a las empresas o a las personas. Las condiciones socioeconómicas y el Estado de Derecho están deteriorados. Tú no puedes ir a un tribunal para resolver alguna disputa comercial, se hace muy difícil, y existen altos niveles de conflictividad interna e inestabilidad gubernamental. Fíjense que este trabajo, él menciona Venezuela, pero dentro de la muestra no está Venezuela porque todavía, él lo hizo en 2018, todavía no tiene un ciclo completo. Sin embargo, fíjense que cuando nosotros hablamos de estos tres elementos, básicamente nos podemos sentir identificados para el caso venezolano. Fíjense ustedes, dicha investigación encontró que la hiperinflación, fíjense, más allá de que sea un fenómeno monetario, ¿no? Fíjense que hay elementos asociados, vamos a decir, con toda la infraestructura socioeconómica del país. Tiende a manifestarse en economías con alta presencia de rentas de recursos naturales y potencialmente mayor intervención del Estado en la economía, donde las libertades económicas han disminuido, especialmente las relacionadas con los derechos de propiedad. Si eso le suena algo parecido a Venezuela, es pura coincidencia, porque él estudió estos países que le comenté, o sea, una muestra de países distintos de Venezuela, y la facilidad para hacer un negocio y el intercambio económico. Nosotros creo que estamos últimos, penúltimos en la guía de Doing Business en el mundo. Bueno, y sobre los derechos de propiedad, fíjense que ahorita tenemos la posibilidad de perder Cisco, y Cisco tiene una demanda de una empresa que fue expropiada aquí, y entonces, como fueron expropiados aquí, ellos están demandando a los tribunales para acceder a sus recursos que ellos consideran que les quitaron, entonces cobrándose con Cisco, por decirlo así. Todas las expropiaciones que existieron en Venezuela de manera importante. Entonces pareciera que los derechos de propiedad aquí tienen algo. No hay una disminución de los derechos de propiedad en Venezuela. Fíjense ustedes, entonces, el resumen de esto, que las hiperinflaciones suceden donde las condiciones socioeconómicas, como el empleo y los salarios reales se deterioran, donde existe debilidad del Estado de Derecho, ¿le suena algo eso para acá, para Venezuela? Donde la rendición de cuentas democrática se debilita. Ahorita acabamos de ver la transmisión de poder de Donald Trump y de Biden. O sea, les pido que piensen cuándo fue la última vez que nosotros vimos un traspaso de poder en nuestro país, de forma democrática. Existe inestabilidad del gobierno y hay una mayor presencia. Este dato me llamó muchísimo la atención y lo tuve que releer, ¿no? Resulta donde hay una mayor presencia de personas militares en los asuntos políticos. Entonces, ¿cómo él mide eso? Bueno, los militares que estaban ocupando cargos políticos o cargos ministeriales, los contaba. Entonces, veía que en los casos de los países que tienen hiperinflación, hay una mayor presencia militar en la actividad, vamos a decir, política, socioeconómica del país. Él encuentra que los factores, vamos a decir, los factores monetarios tienen un impacto importante, como déficits fiscales, algunos financiados con deuda externa al inicio, después con señorías después. Los países les cuesta mantener un régimen cambiario, inclusive el hecho de que tenga un control de cambio por muchos años que permite la apreciación cambiaria, eso facilita entonces caer en procesos, vamos a decir, de déficit fiscal. Hay imposición de controles cambiarios, restricciones a las transacciones externas. Estos son elementos que casi todos los procesos hiperinflacionarios suelen acompañados, ¿no? Los tradicionales. Él consiguió que los factores externos no tienen el mismo peso. O sea, que prácticamente no son tan importantes, más que los factores, vamos a decir, de debilidad institucional. ¿Y cómo terminan estos ciclos? Fíjense ustedes, esto pensando en el caso de Venezuela. Las cuentas fiscales están cerca del equilibrio y el crecimiento de la base monetaria desciende de manera sustancial. Hay menos restricciones al comercio y aumenta la capacidad exportadora del país, disminuye la carga de la deuda y se estabiliza el tipo de cambio. Fíjense ustedes, lo que necesitamos
para que el proceso hiperinflacionario culmine. Vean lo que está pasando con el tipo de cambio. Sobre la deuda externa, estamos en cesación de pagos desde 2017 y no hay ni siquiera un comité renegociador de la deuda. Tenemos aproximadamente 30.000 millones de default de bonos de PDVSA y tenemos 60.000 millones de dólares en default de bonos del gobierno soberano. Eso suma más o menos 90.000 millones, pero eso es sin contar intereses caídos, mora, que podríamos hablar de 120.000 millones en default. Aparte de eso, como estamos en default, entonces eso significa que no tenemos acceso a los mercados financieros. ¿Quién le va a prestar dinero a un país de default? Aparte del tema de la sanción y todo. Fíjense ustedes, y sobre el tema fiscal, estando en un ciclo hiperinflacionario, entonces resulta que, por ejemplo, ahorita viene el pago del impuesto el 31 de marzo, y los que tienen que pagar impuestos van a pagar impuestos sobre el ejercicio 2020. En ese lapso, todo lo que ha pasado con la pérdida de valor de Bolívar van a terminar pagando cualquier cosa. Es decir, que incluso la emisión excesiva de dinero que se crea para financiar el gobierno termina perjudicando la gestión fiscal del gobierno en los ciclos hiperinflacionarios. También los ciclos hiperinflacionarios terminan cuando los factores estructurales mejoran y se fortalece la institucionalidad del país. Fíjense ustedes que no solamente es resolver el problema de déficit fiscal, resolver el problema, sino que hay elementos asociados con la arquitectura sociocultural, económica del país que tienen que mejorar. Fíjense, el problema de la hiperinflación se resuelve cortando el financiamiento, sencillo, pero fíjense que también se requiere, o en los países que él estudió, que son bastantes, que entonces para mejorar tienen que aumentar las libertades económicas, mejorar la institucionalidad, la estabilidad y la calidad del gobierno. Fíjense que cuando hablamos de libertad económica, fíjense que el proceso de hiperinflación en Venezuela ha sido tan agresivo y la situación ha sido tan agresiva que el gobierno no pareciera que por convicción, sino por obligación, por ejemplo, ha tenido que sí. El gobierno ha venido flexibilizando, por ejemplo, las operaciones con divisas. No creo que sea por una convicción política o económica, sino simplemente por obligación, por necesidad. Eso, bueno, va en el sentido contrario, en el sentido de que están aumentando la libertad económica, pero fíjense que nos falta todavía mucho. En este trabajo de Dabovin, entonces, él habla de los procesos. Generalmente cuando se estudia la hiperinflación se dice, bueno, Zimbabue, Venezuela o Nicaragua tuvo una hiperinflación de tanto tiempo. Él habla entonces de una fase previo de inflación, definida como el lapso en el que la inflación promedio anual es mayor a 50% y menor a 500%. Habla primero de una fase de gestación, que me parece una cosa de sentido común, porque la hiperinflación no nace de la noche a la mañana, sino que hay una gestación, vamos a decir, una inflación crónica que sucede. Después viene una fase de hiperinflación definida como el periodo donde los precios ascienden 500% más al año, vamos a decir, la propia virulencia de la inflación. Y después habla de una fase de desinflación definida como el lapso en que la inflación promedio es menor a 500% al año y mayor a 50%. Y después habla de una fase de estabilización. En la muestra que estudió, encuentra entonces que la duración del ciclo de 4 fases fue de 16, 17 años. Fíjense que esto nos da entonces una visión un poco más larga de los procesos. La gestación del proceso, la explosión del proceso y después la desaceleración. O sea, con un promedio anual de 893%. El ciclo más largo de esta muestra fue el de la República Democrática del Congo, por 31 años, seguido de Argentina con 25 años. En resumen, la dinámica del ciclo muestra que la hiperinflación tiene un periodo de gestación de 8 o 9 años. Vamos a ver el caso de Venezuela, tratando de hacer un símil, que más o menos nuestro proceso fue similar. Tiene un periodo de gestación y ustedes van a ver por qué. Una fase explosiva de 3 o 4 años. Fíjense que ya nosotros comenzamos 17, 18, 19 y 20.
Nosotros nos estamos saliendo un poquito de esa muestra. Les doy, les doy les hago, aquí quiero, no, perdón. Les hago aquí una pregunta. ¿Ustedes creen que la hiperinflación se está acelerando o se está desacelerando? ¿Qué piensan ustedes? Pueden habilitar el micrófono o pueden escribir por chat, no hay problema. Déjame abrir el chat por aquí y voy a seguir con la presentación, por supuesto. Sí, Máximo, puedes habilitar tu micrófono. Esto es algo informal. Habilita tu micrófono y nos dices. Ah, no, excelente. Nada, o sea, yo he escuchado que se ha ido desacelerando en estos últimos, no sé si decir 2 años. Tal vez por por el aumento del encaje legal. O sea, yo no sé si estoy aquí diciendo un disparate, ¿no? Pero recuerdo haber escuchado de Asdrúbal Oliveros, que comentaba justamente que por el gran nivel de encaje legal que hay, ahorita ha podido frenar un poco el crecimiento de la hiperinflación, ¿no? Pero no sé en qué tan, o sea, que si fue una gran medida para poder frenar esto. Gracias, Máximo. ¿Alguien más? Y por aquí están diciendo, Valentina, vamos a ver, según cifra del BCB se está desacelerando. Tú, Martínez, Diego Almado desacelerando, Valentina Gómez también desacelerando, Manuel desacelerando, déjame ver, Alejandro parece que está acelerando, pero de repente sube agresivamente. Valentina, la razón no sabe bien, pero no sé bien por la razón. Andrea, yo pienso que desde mediados de 2019 ha estado desacelerando, parece que está desacelerando, pero creo que está ligado al uso del dólar. Fíjense ustedes, ¿no? Efectivamente, nosotros tuvimos un proceso de crecimiento explosivo de la hiperinflación en 2017 y después ha venido un proceso de desaceleración progresiva. En 2020, el encaje en marzo estaba en 53% y lo aumentaron a 93%. Ojo, estamos hablando en pandemia, cuando todo el mundo estaba aplicando medidas de política monetaria expansiva políticas, medidas de política fiscal expansiva, aumento del gasto, ayuda a la familia, en el caso de política monetaria, reducción del encaje, reducción de las tasas. Nosotros aumentamos el encaje de 53 a 93 el año pasado. Ahorita en enero lo bajamos de 93 a 85, ¿no? Entonces tenemos un proceso de desaceleración progresiva, ¿no? El encaje, que era hasta hace 15 días 93% nominal, pero efectivo era casi 100, porque tenemos un encaje legal de 93, pero aparte tenemos un encaje marginal que es sobre la variación de los saldos de los depósitos semanales de 100%, entonces el encaje efectivo terminaba siendo casi 97%. 97% significa que la banca recibe 100 y tiene que darle al banco 97, no hay crédito, ¿no? Entonces, por ahí había un control monetario, pero demasiado estricto. Sin embargo, fíjense ustedes, estas son cifras, estudiando la evolución de las cifras de las reservas excedentes bancarias, que es un dato diario distinto a la liquidez, porque la liquidez semanal y tiene un desfase de una semana, que es un dato diario, entre el 5 de noviembre y el 31 de diciembre, las reservas excedentes en poder de la banca, o sea, aumentaron más de 30 veces. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pudo ver? Eso significa que si con un encaje de casi 97% para el sector privado, eso significa que es alguien distinto al sector privado que aumentó la emisión monetaria. ¿Quién pudo haber sido? 30 veces las reservas excedentes de poder de la banca. Pero ¿quién es el que propicia ese incremento de la base monetaria? El destinatario es ese, Máximo, pero ¿quién es el que propicia? ¿Quién puede propiciar un incremento de la masa? No 10%,
ni 50, ni 100, ni 200. Estamos hablando de 30 veces, estamos hablando de 3000%. ¿No? Y fíjense ustedes, exactamente. Diego dice el BCB, exactamente. Ahora, ¿pero por qué? ¿Para qué necesita el gobierno dinero a partir del 5 de noviembre? ¿Qué pasó en diciembre en Venezuela? ¿Qué oyeron ustedes en la radio que se estaba haciendo? ¿En qué pudo haberse destinado esos recursos? Una pista. No hubo unas elecciones. No, aparte de que efectivamente en diciembre estacionalmente la liquidez crece, pero no 30%, no 30 veces, perdón. Efectivamente, ojo, en todos los países del mundo, en los ciclos electorales, previo a los ciclos electorales, el gobierno gasta un poquito más porque quiere ganar la elección. Aquí aumentó 30, la broma fue 32 veces. Ojo, entre el 5 y el 30. Estamos viendo el impacto de ese aumento de la liquidez. Claro, en diciembre uno compra pan de jamón, allá, lo que puede hacer yaca, hoja, tal cosa y tal. Tiene un gasto estacional, te compra una sangría, una cervecita, lo que sea. En enero vamos. Entonces, simplemente yo quiero esperar a ver la evolución de la liquidez para ver en total, para ver, porque efectivamente tuvimos una desaceleración, pero un salto entre el 5 de noviembre y el 31. Esto ustedes lo pueden validar, entra a la página del Banco Central de Venezuela, buscan reservas de excedente en poder de la banca y ven el salto de las reservas de excedente. Seguimos entonces con la presentación del caso de Venezuela. Entonces, estamos hablando de la gestación, de una fase explosiva que aquí se ha demorado un poquito más, un periodo de inflación que ojalá que llegue, y después un periodo de estabilización de precios de 5 años. Fíjense ustedes que salir de la hiperinflación, sobre todo las hiperinflaciones modernas, una cosa complicada. Porque fíjense, sobre el fenómeno de las hiperinflaciones, hay dos tipos: las hiperinflaciones tradicionales, que se generaron después de la Segunda Guerra Mundial, que los países para financiar su gasto de guerra, Hitler o Hungría, entonces le decían al Banco Central, dame bolívares para comprar tanques, aviones y ganar la guerra, pero resulta que después, esas son las hiperinflaciones tradicionales, las modernas, básicamente, que han tenido su epicentro mayoritariamente en Latinoamérica, con algunas excepciones, son aquellas que suceden no para financiar gastos de guerra. Aquellas nacieron, explotaron y terminaron rápidamente. Estas no. Estas han tenido periodos de inflación más largos y han tenido periodos de evolución más largos. Entonces, vamos a analizar el caso de Venezuela. Fíjense ustedes, les reitero, yo soy funcionario 31 años, fui funcionario del Banco Central 31 años y el Banco Central como institución lo quiero. No disfruto contándote, pero como economista, como profesional, como profesor, yo tengo que ponerles el proceso tal cual ha pasado. Fíjense, ¿cuál ha sido la génesis del proceso hiperinflacionario? Bueno, en enero de 2004, el presidente de la República solicitó el famoso millardito. Eso fue una solicitud que hizo el expresidente Chávez. En ese entonces estaba de presidente del Banco Central Diego Luis Castellano, eso me recuerdo clarito. Diego Luis Castellano fue puesto por Chávez. O sea, no se puede decir que era una persona de confianza. Y Diego Luis Castellano escribió una carta muy bien escrita. Se publicó. Yo después he buscado esa carta por supuesto desapareció. Donde básicamente Diego Luis Castellano primero le decía, mira, esto es ilegal. Pero aparte de ilegal es innecesario porque revisando todas las cuentas de los ministerios, todos los entes públicos, tú tienes tienes 8, creo que la cuenta fue 8, 9 millardos en el sistema bancario. Entonces no los necesitas, los utilizas. De todas maneras, tú ya tu orden. Bueno, más vale que no, al día siguiente de eso,
2 días después sale el presidente en una cadena nacional, esa cadena la vi yo, diciéndole a Diego Luis Castellano, el presidente del banco, hasta de lo que sí pasó. Y lo amenazó con cárcel. Mire, te salva, me acuerdo que le dijo, te salva porque tú eres amigo de mi abuelo, porque si no estuvieras preso ya, le dijo, en plena cadena nacional. En plena cadena nacional porque él negó el millar, ¿no? Salió también Massa Zavala con un comunicado. Después de algunos días salió Massa Zavala y entonces no se puede dar curso a la solicitud de representar $1 billar de las reservas del BCB al gobierno, porque eso colocaría el BCB al margen de la legalidad, pero se podría buscar otro mecanismo de cooperación para facilitar el proceso. Ahora, fíjense ustedes, las razones por qué no se negó esto. Bueno, primero lo prohíbe la ley, la Constitución y la ley del Banco Central, y es inconveniente y dañina. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo llegó ese millardo al banco? PDVSA vende petróleo, lo coloca en el exterior, recibe los dólares, imagínense, $1 millardo, lo recibe, se voltea, va al Banco Central y dice, toma banco, porque antes era obligatorio que el Banco Central le vendiera todos los dólares al Banco Central, le dice al Banco Central, toma los dólares que van a parar a las reservas internacionales, y entonces el Banco Central le da al tipo de cambio los bolívares a PDVSA. Es decir, entran los dólares y yo creo bolívares y se los doy a PDVSA. Entonces, ahora el presidente quería esos dólares que te quedan de PDVSA, ahora me los devuelves, ¿no? Y yo te los voy a volver al Banco Central para que vuelvas a generar bolívares para financiar proyectos de liquidación. Entonces, los mismos dólares por el mismo dólar, entonces yo te iba a emitir bolívares en 2 oportunidades. Entonces, eso es lo inconveniente de la medida. No es que no es por maldad, sino que si se hace eso, entonces ingresan a la economía el doble de los bolívares por los mismos dólares. Y eso genera presión inflacionaria. Entonces, bueno, eso fue en 2003. Y fíjense, ¿qué es lo que dice por lo menos el artículo 320? Primero, la solicitud era inconveniente porque las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central. El objetivo fundamental del Banco Central es lograr la estabilidad de precios, preservar el valor interno. O sea que dentro de lo que es la autonomía de poderes, el presidente no le puede decir al Banco Central tiene que hacer esto. No porque por maldad, sino para, vamos a decir, mantener el equilibrio de la función. Y en el ejercicio de la función, el BCB, aparte de eso, el BCB no puede estar no estará subordinado, no lo digo yo, lo dice la Constitución, a directivas del Poder Ejecutivo. Y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales. Pero fíjense, ¿qué es lo que dice sobre eso? O sea, el Banco Central no puede convalidar ni financiar políticas. Yo no te puedo prestar. O sea, los dólares, PDVSA vendió, recibí los dólares, yo no te los puedo devolver para que tú me lo vuelvas de nuevo para ayudar por los mismos dólares 2 veces bolívares. No puede ser, porque estoy financiando. Soy ilegal. ¿Y qué es lo que establece la ley del BCE de 2015? Está prohibido el Banco Central de Venezuela acordar la convalidación o financiamiento monetario de políticas fiscales deficitarias. Fíjense ustedes los dos, otorgar créditos directos al gobierno nacional, así como garantizar las obligaciones de la República, estados, municipios, institutos autónomos, empresas del Estado y cualquier otro ente de carácter público o mixto. El legislador fue tan inteligente que dice, bueno, no vaya a ser que de repente creen una cosa que no conozcamos, no, cualquier otro ente. Ahora, ¿pero por qué existe esa legislación en Venezuela? Es una legislación que existe en todos los países del mundo. ¿Por qué creen ustedes que existe esa legislación que prohíbe a los bancos centrales financiar al gobierno? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen ustedes que existe la prohibición expresa en nuestra ley, que no es la sección de las leyes monetarias en cualquier parte del planeta, donde se prohíbe a los bancos centrales financiar al gobierno? ¿Quién me dice? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Mira, no hay problema, pueden habilitar su micrófono o pueden escribirme en el chat.
¿Por qué existe la provisión? Aquí me dice Valentina para que actúen como entes separados. Tibio, porque financia a los servidores públicos. No. Fíjense, la pregunta es, ¿por qué la ley prohíbe que el Banco Central financie al gobierno? Porque hay intereses políticos, siempre estaba muy ligado a la política monetaria. Tibio. La razón fundamental. La razón fundamental, porque hay interés político, no. La razón fundamental. Básicamente se prohíbe, porque cuando el Banco Central financia al gobierno, eso produce inflación. Y la inflación es dañina para nosotros. Fíjense, nosotros hablamos de política monetaria, hablamos de encaje, hablamos de tasas de interés, hablamos de... Pero al final, el objeto de la política monetaria es mejorar el bienestar de la población. Entonces, cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial y se propiciaron estos explosivos eventos de hiperinflación en algunos países, Alemania, entonces las legislaciones que la inflación y la hiperinflación hace a las personas. Entonces yo, no, vale, esto tenemos que prohibir. Porque te pone a pasar hambre. No es cualquier cosa. La inflación reduce la capacidad de compra, propicia esa. No es coincidencia las cifras de COVID que dicen que la pobreza en Venezuela está en 90%. Tenemos 4 años y tenemos una agitación que viene antes. Entonces, efectivamente, esta provisión se da para proteger al ciudadano. No es simplemente porque la inflación o la hiperinflación es muy dañina. Ahora, ¿cuál es la génesis del proceso en Venezuela? Bueno, en enero de 2010, fíjense, 2003, claro, en 2003 el Banco Central tenía un director Zavala, entonces hubo alguna contención, hubo una institucionalidad que lo pudo evitar. Esa institucionalidad comenzó a debilitarse, cambiaron al presidente, sacaron a Diego Luis Castellano, sacaron a los directores, salió más Zavala, entonces la institucionalidad se fue debilitando y no había un ente legal que dijera, mira, esto no se puede hacer. En el 2010 se inicia el proceso nocivo e ilegal de financiar a PDVSA por parte de la emisión monetaria. Hasta diciembre de 2009, fíjense, hasta diciembre de 2009, los préstamos a PDVSA eran inexistentes, según lo reflejan las cifras oficiales. Fíjense, aquí están las cifras, pueden ver, vamos a ver aquí, alguien en el chat. Pueden ver, fíjense ustedes, esta es la base monetaria del Banco Central. Fíjense, en activos está empresas petroleras. Si es un activo, significa, y lo tiene el Banco Central, significa que es un pasivo para PDVSA. Pero fíjense que aquí la cifra es negativa. Una cifra negativa se interpreta en que el Banco Central es que le debe dinero a PDVSA. Fíjense que la cifra desde la fundación del banco, prácticamente hasta el 2009, era negativa. ¿Por qué la cifra negativa? Bueno, como PDVSA le vendía siempre dólares al Banco Central al 31/12, si le vendía al 31/12 $1 millón, el contravalor de Bolívar se da 2 días después. Las operaciones tienen 2 días de fecha de valor. Entonces, generalmente el banco tenía un saldo, una deuda con PDVSA porque tenía que depositar Bolívar. Eso más o menos tenía, entonces, 2 días de diferencia. Cuando eso pasaba al 30, al 31, entonces básicamente cerraba el año y el Banco Central tenía una deuda transitoria. Entonces, fíjense ustedes la cifra negativa. Ahora, ¿qué pasó a partir de 2010? Este es el mismo gráfico, fíjense, las cifras son negativas, la deuda de PDVSA con el Banco Central. Ahora, fíjense, a partir, puse 2009, que es la última cifra en rojo, fíjense a partir de 2010. Como esa cifra en la base monetaria, que son los préstamos, fíjense cómo pasa 194 y va creciendo 2020. Las cifras de 2010, yo no puse todos los años, por supuesto, porque está 10, 11, 12, 13, 14, 15, varios años. Simplemente yo, como el gráfico el cuadro es muy grande, escondí algunos años, porque esto es para efectos didácticos. La diferencia, ¿por qué las cifras están en azul y otras en verde? Porque el Banco Central
tenía esa línea, la línea 2151, que decía empresa, estuvo abierta en el balance, en la base monetaria hasta 2015. A partir de 2016, ellos escondieron esa línea. Para resolver el problema, lo que hicieron fue esconder la línea, entonces el financiamiento a PDVSA, a las empresas petroleras, se englobó en la línea 251, que es empresas públicas no financieras. Claro, pero es fácil sacar el saldo porque generalmente ese saldo está por el orden del 98% del valor total de los préstamos a las empresas públicas financieras. Fíjense ustedes cómo en 2010 la deuda del Banco Central como porcentaje de la base monetaria, que es la emisión total de dinero del Banco Central ese año, fue 0,16, y ese 0,16 que va abajo, el 16%, subió a 2012 62%, y fíjense que a partir de 2016, la emisión de dinero para PDVSA es mayor que la emisión total del Banco Central. Fíjense la cifra de la base monetaria, eso significa que por cada bolívar que el Banco Central pone en circulación, le da 63 bolívares a PDVSA. Entonces, realmente gigantesco. Vean el tamaño. Cayó la comunicación. ¿Fue usted o fue a mí mi internet? Yo veo mi internet sin problema, pero quería saber si no tengo un plan B preparado. ¿Me oye? Fue... Sí, sí, se escucha. Claro, la pregunta es, yo no estoy seguro si se me cayó a mí la internet para yo cambiarme de lugar, que yo tengo un plan B, o fue ustedes. Se cayó por un breve segundo, profe. Sí, yo creo que fue usted. Sí, porque yo tengo aquí abajo, creo que no fui yo, creo. Si se nos vuelve a caer, yo me voy a mover de lugar. Tengo otra ruido. Entonces, bueno, vamos a seguir con la presentación. Gaje del oficio en línea. Pues. Menos mal que regresamos. Voy a quitar mi video por si acaso. Soy yo. Entonces, bueno, básicamente lo que le estaba comentando, hasta aquí, ¿oyeron la explicación del aumento del financiamiento a PDVSA? Sí, profe, pero yo tenía una pregunta, no sé si se lo podría consultar. No, claro, esa es la idea, esa es la idea. Ok, porque, o sea, entiendo que todo esto, esta línea del tiempo muestra, bueno, el financiamiento del Banco Central a PDVSA, pero cuando está en rojo, que era lo que nos estaba mostrando anteriormente, era lo que el Banco Central le debía a PDVSA. Sí. Ok. ¿Por qué le debe a PDVSA? Básicamente, como PDVSA como vende petróleo, la producción de petróleo es 365 días al año, entonces PDVSA toda la semana está obligado, traía los dólares, se lo daba al Banco Central y el Banco Central le daba el contravalor en bolívar. Las operaciones en moneda extranjera en el sistema financiero internacional generalmente, se producen 2 días. Tú depositas en el Banco Central y entonces el Banco Central te da el contravalor en bolívares 2 días después. Entonces, esas cifras en rojo seguramente están asociadas que el 30 o el 21 de PDVSA le dio $1 millón al Banco Central y el Banco Central se los depositó el 2 de enero. Entonces, por un momento transitorio, el Banco Central tiene una deuda que son los bolívares que están en tránsito para
pagar el contravalor de los dólares depositados. Entonces, esto es la información de la base monetaria. Yo lo que hice fue algunas líneas esconderla. Ahora, pero fíjense ustedes que ha sido un proceso, no es un proceso de generación espontánea. El hecho de que en 2017 ellos escondieran la línea, están en nominales, sí. Aquí el único problema que yo tengo, sí, entonces tienen cono. Yo lo único que hice, bien bueno la observación que me hizo, déjame ver quién fue que me la hizo. Creo que es Cruz Martínez, alguien le estaba respondiendo, y Omar Mendoza. Sí, fíjense, les recuerdo que como en 2018 hubo un cambio del cono monetario, entonces si uno traza una línea de tiempo con los datos que tiene el Banco Central, entonces uno va a observar entonces que la base monetaria en 2018 cae. Entonces yo lo que hice fue agregar, ¿no?, los 5 ceros que le quitaron para observar la verdadera evolución, como si no se hubiese realizado un cambio en el cono monetario. Eso para nosotros es transparente, ¿no? Podemos agarrar, porque si no, entonces tenemos que hacer un análisis hasta 2017 y después partir de 2018 en adelante, y no podemos comparar 17-18 porque hay un cambio del cono monetario. Eso sería lo más correcto. Sin embargo, como el proceso hiperinflacionario en Venezuela inició en 2017, es vital comparar 2017 contra 2018. Entonces yo lo que hice es a 2018 le agregué los 5 ceros que se le había quitado el cono monetario. Es sencillo, ¿no? Pero fíjense ustedes lo que les estoy comentando, las cifras en verde, lo que te indica que el Banco Central, en vez de resolver el problema, lo que hizo fue esa línea que siempre la publicaba, la escondió. Y al esconderla, te da un indicio de que se sabe lo que se está haciendo y que lo quiero, en lugar de resolverlo, prefiero ocultarlo. Como si escondiendo la línea se resolviera el problema. Nada más lejos de la verdad. Ahora, la génesis del proceso, por otro lado, por el otro lado de la operación con PDVSA, esta se sustenta de una forma financiera muy creativa. Se vende un pagaré al Banco Central y luego se registran dos tipos de ganancias, por la venta de pagaré y por la revalorización del tipo de cambio. Fíjense ustedes aquí. Fíjense que exactamente, correcto, Omar. Fíjense ustedes, esto es textual, esto es sacado textual del estado financiero de PDVSA. Yo aquí no hice nada, yo lo que hice fue ponerla textual. Claro, sí me tuve que leer los estados financieros y las notas de los auditores para entender esto. Ahora, fíjense el primer detalle. Fíjense el primer detalle. Vean la línea de ingresos financieros. Vean la línea de ingresos financieros. ¿Qué puede hacer una empresa petrolera para generar ingresos financieros? Como una empresa petrolera entre 2013 y 2014 te genera ingresos financieros por el orden de los 40.000 millones de dólares. Si le sumas el 15, estaríamos hablando de 56.000 millones de dólares. O sea, ¿qué empresa petrolera? O sea, ¿cuál puede ser la razón de un ingreso financiero que esté por el orden de 3 años y 56.000 millones de dólares? Eso es difícil de explicar. ¿Cómo hicieron ellos esto? ¿Cómo hicieron ellos esto? Fíjense ustedes. Un momento para acá. Ojo, cada balance de esos son 100 y pico páginas y revisarlo. Uno pasa, esto para llegar a esta conclusión fueron años revisando los balances de los Central, eso no, años. O sea que yo coloqué la muestra 14, 15, 16, no es que para 13, 12, 11, 10 no existieran, sino que primero, muchos de los balances de PDVSA son demasiado tediosos y en algunos las notas de los auditores no están bien detalladas de dónde sale eso. Entonces yo puse nada más el ejemplo de 14, 15. Fíjense ustedes, en 2014, PDVSA
va con un pagaré al Banco Central, le dice un papel, dice, mira, vale, este pagaré vale este monto, ¿no? Toma este papel y entonces entrega un préstamo por este pagaré por el orden de los 6.251. Yo tarde o temprano te lo voy a pagar, ¿no? Al momento que registran el pagaré, fíjense ustedes, pero como yo hice esa operación tan inteligente, hay una ganancia. Fíjense la ganancia, nada más por la venta del pagaré, y todo esto es en dólares, ojo. 2.100 millones en 2014. Al cabo del año, les recuerdo que nosotros desde 2003 hasta 2018 tuvimos control de cambio, tenemos un tipo de cambio fijo. Sin embargo, PDVSA tenía unos convenios cambiarios especiales. ¿Qué se hacía? Bueno, el tipo de cambio con PDVSA lo dictaba el gobierno, lo ponía el gobierno. Entonces, lo modificaba todos los años. Fíjense ustedes la ganancia cambiaria en 2014. Estamos hablando de 3 veces el monto del pagaré. Por eso es que 17 más 2, 19, fíjense los 20.000 millones. Casi toda la ganancia, el ingreso financiero de PDVSA, esos 20.000 millones, estuvieron asociados con un artificio contable donde el elemento más importante era la revalorización del tipo de cambio, pero una revalorización contable. Fíjense ustedes que estos 20.000 millones, fíjense, en 2014, miren el 2015, el mismo pagaré, 6.650, vuelvo a traer pagaré. Estos son los de Petrocaribe, 4.200. Entonces, ganancia por el pagaré, y aquí la ganancia fue mayor, 8.000. Y la ganancia cambiaria fue 15.000 millones. Fíjense ustedes, 2016. Ahora, fíjense que ahí se suma 16.000 millones. Vamos a hablar del caso de 2014. Entraron 20.000 millones de dólares efectivamente al país. No. Simplemente un artificio contable. Imagínense ustedes el que vea el balance de PDVSA y no conoce. Uy, ingresos financieros 20.000 millones. Ay, tenemos 20.000 millones más en la reserva. Vamos a gastarlos en labor social. Una contabilidad. Ojo, yo esto le he preguntado a media docena de contadores. Una cosa, ¿cómo que un pagaré de 6.000 millones te genera una ganancia cambiaria de 16 por 3, 18, de 17.000 millones? 3 veces eso. Bueno, esa es la cuenta que alimenta la cuenta que acabamos de ver de la base monetaria. O sea, realmente una contabilidad muy, más que engañosa, es que es muy dañina para el país. Realmente poner esta ganancia cambiaria de 5.534 simplemente que el tipo de cambio oficial se le cambia a PDVSA, y como el pagaré al inicio al inicio de la gestión era 6.50 y se cambió a 10, entonces la diferencia es la ganancia cambiaria. Demasiado. Entonces, esto a su vez incrementa los bolívares que entonces el Banco Central le tiene que dar por esta ganancia el equivalente en bolívares. ¿Ves? Esta es la génesis de la hiperinflación en Venezuela, que está sustentada por el otro lado con el pagaré y con los créditos a PDVSA. Entonces, fíjense ustedes el crecimiento de la base monetaria. Fíjense la escala tiene que ser logarítmica, porque es demasiado, el crecimiento es bestial. Y fíjense ustedes que llega un momento que la deuda de PDVSA es mayor que la base monetaria, es decir, que por cada bolívar que el Banco Central pone a circular en la economía, tiene que darle más a PDVSA. Bueno, aquí están los incrementos, tanto en valores nominales como en porcentaje de la liquidez y la deuda con respecto al Banco Central. Pero básicamente, fíjense ustedes, la relación en 2020, la deuda con respecto a la base monetaria es 64 veces su tamaño. 64 veces. Cuando empezó en 2010 era 0,16. Eso es demasiado. Bueno, y eso, entonces, el resultado es este.
no puede ser otro. Sobre todo lo que más me preocupa es que entramos 17, 18, 19, 20, 2021, entramos en el cuarto año. Ojalá me equivoque, pero no oigo a nadie hablando de un programa para contener la hiperinflación en Venezuela. La otra cosa, fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de cuando la génesis del proceso fue, fíjense, les recuerdo esa fecha, 2009, 2010. O sea, en 2010 comienza el financiamiento excesivo a PDVSA vía el mecanismo de pago. Entonces dirán, bueno, pero es que efectivamente, porque puede ser que hay un problema de déficit fiscal. Efectivamente, vemos en el caso de las cuentas de nosotros que a partir, podemos decir que estuvimos déficit 2007, 2008, eran déficit relativamente más manejables, pero en 2009 comenzamos, vamos a decir, un problema crónico de déficit. Lo triste del tema es que observen, los déficits crónicos comienzan en 2009, o grandes, por así decirlo, y vean el precio de la cesta de petróleo. Estamos hablando que en promedio se ubicaba entre 60 y 100 dólares, el mayor precio histórico en la historia. Estamos hablando que nuestros déficits comienzan en presencia de lo que se llama el boom, el superciclo de las materias primas, cuando los precios aumentaron, no solamente para el petróleo, para la mayoría de materias primas de manera explosiva. Entonces, oye, ¿cómo el déficit va a aumentar cuando los precios del petróleo, y en ese momento teníamos una producción que estaba por el orden de los 3 millones de barriles, que era nuestro principal ingreso, entonces, tan al máximo? Eso denota algún problema grave en el manejo de las finanzas públicas. Que efectivamente hay un incremento del déficit que explica el financiamiento, pero ese incremento del déficit no se puede decir, bueno, es que cayeron los precios del petróleo y estamos en una situación complicada. No, miren, en 2008 los precios del petróleo estaban en 90, en 2009, que era que creció los precios del petróleo estaban en 60 nominales, y en 2010 y 11 estaban casi, estamos hablando de 100 dólares, y se mantuvieron en 100 dólares hasta casi, se puede decir que bajaron de 80, de 60 bajaron en 2015. O sea que entre 2008 y 2014, cuando hay el incremento de manera importante de los déficits, o el inicio del incremento de los déficits, estamos hablando que el petróleo en promedio se ubicaba en 90 dólares por barril. Sí, una situación difícil de explicar desde el punto de vista, por lo menos del precio del petróleo. O sea que no puede haber sido un shock petrolero que propició esto. Esto lo vamos a pasar un poco, lo mismo ya lo habíamos comentado. Bueno, y el impacto de eso. Fíjense que el financiamiento comienza en la fecha 2010 es clave, comienzan los déficits, comienza entonces un proceso de inflación crónica, la famosa gestación, y fíjense ustedes entonces cómo el ahorro, como porcentaje del PIB, se viene cayendo de 2010. El ahorro que es para financiar, vamos a decir, la inversión en el país. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos como punto clave 2017 para la hiperinflación, la gestación se genera en 2010. Y fíjense ustedes entonces que a partir entonces de 2013, entonces tenemos entonces una contracción importante continua del Producto Interno Bruto. Y vemos entonces el Producto Interno Per Cápita, fíjense el comportamiento de 2010. O sea que no es un problema de la noche a la mañana, de que es que tenemos sanciones, que sí la tenemos en 2019, sino que ha sido un proceso continuo que nació con el famoso solicitud del millardito, que no se materializó en el momento, pero que comenzó a materializarse en 2010, ¿no? Y bueno, entonces tenemos las consecuencias que vemos. Tenemos, de acuerdo al profesor Iván de la Vega de la Universidad Simón Bolívar, 6,5 millones de venezolanos fuera. Fíjense el ingreso per cápita de Venezuela, que era el quinto, 2.000, ahorita estamos de penúltimo, solamente le ganamos a Haití, ¿no? Porque efectivamente la hiperinflación y la contracción económica, y sobre todo el proceso hiperinflacionario, ha erosionado la capacidad de compra de la familia venezolana de manera brutal, ¿no? Y entonces nos hallamos entonces en este momento con una contracción de la actividad económica importante, con la única hiperinflación del planeta y con una elevada tasa de desempleo, ¿no? Y todo eso al final, cuando hablamos de elementos técnicos, bueno,
hablamos de que los indicadores sociales se han deteriorado, sobre todo lo que tiene que ver con el índice de pobreza, fíjense, según el COVID, 96%, y no es coincidencia que sea eso porque hemos tenido procesos crónicos. Ahora, las ideas finales, entonces, la génesis del proceso hiperinflacionario del país tiene sus raíces en el financiamiento excesivo y ilegal de PDVSA por parte del BCE, eso no hay duda. Usted tuvo su primer intento con la solicitud del millardito 2004 negado por el BCB. Luego vinieron cambios en la ley del Banco Central, de sus autoridades. Hay un elemento muy importante que es la derogación del convenio cambiario número 1, porque el convenio cambiario número 1 obligaba a PDVSA a vender todas las divisas producto de sus exportaciones al Banco Central, y entonces el Banco Central, como un espejo de lo que estaba pasando, y todo el mundo lo podía visualizar lo que estaba pasando con las ventas de petróleo, entonces resulta que a raíz de que se derogó eso, entonces esa dejó de vender divisas al Banco Central. Ahí en parte comienza también uno de los problemas de esta relación, vamos a decir, no saludable para el país, que la relación PDVSA-Banco Central. También se observa una debilidad institucional. Fíjense ustedes que al final el proceso de hiperinflación es un proceso que tiene una gestación y una duración larga, y eso obedece no solamente a un elemento de la emisión excesiva, sino que esa emisión excesiva obedece que a las instituciones les cuesta ponerle fin a ese proceso, ¿no? Debilidad institucional, falta de independencia, la remoción del presidente, de algunos miembros importantes del directorio que se estaban oponiendo esto, el cambio de las leyes. Esto impidió el cumplimiento de una arquitectura legal diseñada para evitar este ciclo nocivo. Fíjense ustedes que la ley vigente lo sigue prohibiendo y la Constitución lo sigue prohibiendo. Sin embargo, no hay ningún tribunal que vaya a decir, mira, ¿qué pasa con esto? Esto tiene que cumplir. En 2000 años inició un proceso donde el financiamiento PDVSA se sustentaba en una contabilidad creativa, pero muy perniciosa, ya la vieron, y esto se produjo en momentos que el déficit aumentó a pesar de que el precio del petróleo se ubicó máximo histórico. Así el ciclo hiperinflacionario se construyó y aún se mantiene sin señales de solución, que es lo que más me preocupa y no debe preocupar a todos. Sobre todo tenemos una sociedad que pareciera que sufre la hiperinflación, pero no vemos que hay presión social vamos a decir, a las autoridades para que esto culmine. Sin embargo, los graves problemas económicos que afronta el país, de los graves problemas económicos que afronta el país, la hiperinflación tiene solución conocida que se puede implementar y a corto plazo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a pesar de este panorama, la hiperinflación, de los tres problemas que tenemos, contracción económica, alto desempleo y hiperinflación, la hiperinflación sabemos cuál es la solución. Técnicamente se resuelve de manera fácil, cortando el financiamiento del Banco Central al gobierno. Es fácil. Y eso tendría impacto de inmediato. Eso no significa que sea la solución a todos nuestros problemas. Pero lo bueno, por ejemplo, la contracción económica o la pobreza son problemas que necesitan una solución de largo aliento para uno de los resultados. En cambio, la hiperinflación se puede resolver de manera, no me decir casi inmediata, pero la solución se puede implementar ya, de un día a otro. Y veremos, así como vimos en diciembre, como aumentó la liquidez monetaria 30 veces, y de una vez vemos en enero el impacto sobre el tipo de cambio y los precios. Si hacemos todo lo contrario, en un mes, 2 meses, nosotros vamos, no es que se soluciona, pero uno el impacto favorable, por ejemplo, de la recuperación, o evitar que el salario real se siga deteriorando. Eso es lo más importante, y sobre todo lo que quiero hacerle llamar a la conciencia, que todos debemos ser conscientes que el proceso hiperinflacionario nos daña a todos, y todos debemos ser abogados para que este proceso se detenga, para que no siga sucediendo, porque está en manos de la autoridad hacerlo, y se puede hacer. Bueno, con esto concluyo. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Estoy a su orden. Gracias, Hermes, por la presentación. Una excelente explicación sobre todos algunos eventos que han transcurrido y que han podido afectar el comportamiento de los precios en los últimos años. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hagan en este instante. Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante. Sí, al momento que
el Banco Central deje de financiar PDVSA. O sea, ¿dónde que eso pase mañana? O sea, yo quisiera entender cómo es que la economía vuelve, o sea, empieza a desprenderse de este fenómeno hiperinflacionario. O sea, que, ¿cómo ocurre eso? Fíjate tú, nosotros las cifras que viste en el gráfico es la emisión. La base monetaria refleja el saldo de refleja la creación de dinero por parte del Banco. Eso ha sido un proceso explosivo y exponencial. En el momento que el gobierno, que el Banco Central detenga esa emisión excesiva para financiar a PDVSA, en ese momento, o a partir de ese momento, tú vas a comenzar a ver, por ejemplo, una recuperación del salario real. Los precios no van a seguir subiendo, pero no con la misma explosividad. Por supuesto, los programas de estabilización no son programas de la noche a la mañana. El trabajo de Sabón habla de 5 años, pero lo que yo sí te garantizo, Máximo, lo que sí te garantizo es que si eso se llega a detener, el financiamiento excesivo se detiene, tú a corto plazo, 2 o 3 meses, comienzas a ver por lo menos un crecimiento menos agresivo de las variables monetarias, base monetaria, liquidez, consecuentemente con eso los precios y una relativa estabilización del tipo de cambio, o por lo menos no vas a ver reducida la volatilidad del tipo de cambio. Entre otras cosas, eso en consecuencia va a propiciar la recuperación del salario. El salario real no se recupera un mes, pero por lo menos no se sigue deteriorando como se sigue deteriorando este año. Al inicio del año, al 31, el tipo de cambio está en 1100 y ahorita está en 1800. Y los bienes, la mayoría de bienes tú los pagas o se están ajustando por el dólar. Entonces las personas han perdido capacidad de compra por la diferencia de ese tipo de cambio, más o menos. Entonces, al contrario, debería pasar entonces que por lo menos se detiene el deterioro del salario real. Vale. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, realmente quisiera agradecerle al profesor de verdad por su tiempo y bueno, estar aquí con nosotros en este espacio y de verdad excelente la ponencia, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Máximo, a ti. Sí, fíjense que el caso Venezuela, como el profesor Hermes Pérez lo comenta, es una situación bastante compleja porque no solo es un problema de hiperinflación, sino que también está uniéndose con problemas complejos por el lado de la producción, por el lado de la oferta. Entonces hay que lidiar con dos fenómenos allí y habría que priorizar cuál de los dos atender o darle un mayor peso y cómo podría hacerse, ¿no? En un contexto en el cual estamos en una coyuntura en la que los recursos externos o los activos financieros externos que dispone la economía son bastante escasos. Entonces, la gran pregunta es cómo tener acceso al mercado internacional o cómo reactivar algunas actividades económicas de las cuales se pueda obtener algunos recursos externos que a su vez se puedan aplicar a algunas actividades, algunas otras actividades productivas en el territorio nacional. Allí está el meollo de cómo poder solventar esto, aparte de los problemas institucionales de los cuales el profesor Pérez les ha comentado. Ahora bien, hay mucho por hacer y probablemente como una realidad tan compleja, yo no había visto hasta ahora otro país realmente que estuviese pasando con un problema tan complejo como el que nosotros tenemos, pero bueno, nos tocó a nosotros y creo que tenemos que entender cuál es la verdadera problemática para poder tomar los correctivos necesarios. Ese es no he dicho mucho, pero creo que por ahí van las cosas. Ahora, Hermes, creo que por ahí podrías tener también algunas otras ideas que podrías desarrollar un tanto de cómo lidiar con este contexto hiperinflacionario con contracción en la actividad económica. Probablemente tengas algunas ideas que podrías
que puedas expresar aquí a los estudiantes. No, mira, estamos en una situación compleja, tú bien lo has dicho, ¿no? Tenemos una situación súper compleja. Fíjate, una cosa que te comento, no es una información secreta, pero es privada. Yo estoy en el grupo de Economía y Petróleo del Grupo de Boston. Tengo 2 años, une a ambos, oposición y gobierno, a discutir temas para ver. Entonces, por ejemplo, muchos de los problemas institucionales, muchos de los problemas económicos pasan entonces por una concertación política, se llega a esa conclusión. Porque mientras excita esa situación, que tenemos dos asambleas, 3 asambleas, 2 cosas, o sea, no hay un acuerdo político para llegar a algunos consensos, entonces no se pueden aplicar, no se pueden llegar a ciertos acuerdos. Entonces, es una situación compleja, muy compleja. A mí, sobre todo, me preocupa, aparte del problema hiperinflacionario, fíjate, el problema de la pobreza. O sea, el año pasado Venezuela se ubicó como está entre los 4 lugares de crisis alimentaria aguda en el planeta, según el reporte de Naciones Unidas. La mitad de los pobres de Latinoamérica están en Venezuela, de 18 a 9 están aquí, y otra parte importante son venezolanos en Ecuador, venezolanos en Perú, ¿no? Entonces, estamos en primer lugar y en segundo está Haití, tercero, y entonces en cuarto lugar de crisis alimentaria. O sea, es una situación compleja que uno ve una cifra de pobreza del 90% del COVID y uno dice, pero no es cualquier cosa. Aparte de eso, cualquier recuperación, tú dices, bueno, falta por una recuperación del aparato productivo, o se recomienda, por ejemplo, que sin electricidad no vamos a ninguna parte. Sin electricidad no, o sea, tenemos que recuperar el sistema eléctrico. La gente del campo o la producción de alimentos depende del diésel, no tenemos diésel. La producción de gasolina en Venezuela, que tiene una capacidad de 1.303.000 barriles de petróleo para refinar gasolina, no estamos refinando ni 40, 50, teniendo una de las reservas más grandes del planeta. La situación es compleja. Del tema de acceso a financiamiento, me preocupa el hecho de que como estamos en default, según un trabajo de Open Economics Macroeconomics, la parte que tiene que ver con default, ellos estudian, es un trabajo que estudian los default entre 1824 y 2016, todos los default. Entonces dicen que después que los países entran en default, para regresar a los mercados financieros duran entre 8 y 16 años. 8 y 16 años. O sea, nosotros ni siquiera nos hemos sentado a refinanciar la deuda. El sistema bancario público no tiene corresponsales. O sea, que si mañana nos quitan las sanciones, va a ir, nos quitan las sanciones, nos sentamos a refinanciar y refinanciamos la deuda mañana, nosotros no vamos a tener acceso a los mercados financieros pasado mañana, ¿no? ¿Por qué razón? Si este señor estuvo 17, 18, 19, 20, 21 sin pagar, muchos van a decir, no, un momento. Aquí eso no es fácil. Hay unos temas logísticos que se desconocen, pero regresar al sistema financiero, ojalá, ojo, es una muestra, ojalá nosotros seamos excepción de la regla y podemos regresar en 1 mes, ¿no? Pero aparte de eso, cuando tienes más tiempo fuera de los mercados financieros, entonces cuando vas a regresar, el recorte, la quita de la deuda es menor, el premio que tienes que pagar por tasa de interés es mayor porque es más la paga, así como cuando uno está en Estados Unidos, que entonces uno no paga cuando vas a pedir el crédito, la tasa de interés es doble. Entonces es una situación compleja. Yo, de todos esos, me conformaría por lo menos de que pudiera haber un poquito más de conciencia con el tema de hiperinflacionario. Porque es un tema que está bajo el control del Banco Central. Porque tú dices, bueno, tenemos que reunirnos con la gente de la deuda, de la producción, el tema productivo de la oferta que hay es un problema enorme. Se puede resolver de la noche, se puede comenzar, pero no se va a resolver. En cambio, el problema hiperinflacionario tiene las manos sobre el volante. Lo puedes hacer, puedes por lo menos iniciar de una vez. Te va mal, bueno, perfecto, pero en cambio el otro, recuperar el aparato productivo, atraer inversión, entonces es más complejo. Pero bueno,
tema para otra conferencia. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tenía una duda y de verdad disculpe por ser tan Adelante. insistente. Las ganancias cambiarias que presentaba PDVSA con las transacciones hacía con el Banco Central y toda esa historia, era porque el gobierno le ponía un tipo de cambio menor que el del mercado, ¿verdad? O era... Fíjate tú, ¿cómo era el mecanismo? El tipo de cambio oficial era 6.50, ¿no? 6.50. Entonces, los convenios modificaban el convenio cambiario, le cambiaban la tasa de cambio y entonces decían, por revalorización cambiaria, ¿no? Me vas a tener que dar, porque ahora es 6, ahora es 10, me tienes que dar más bolívares. Entonces, esos 10, cuando los convertía en dólares, entonces eran, es un, ojo, te digo una cosa, estos son unas notas, 8 o 10 páginas cada balance. Son una cosa, mira, yo me sentaba, no puedo decir el nombre, por razón, con gente especialista del Banco Central y gente especialista fuera del banco, contadores que me explicaran la operación. Y al final, yo no conseguí una explicación contable. Vale. El punto es que ellos vendían un pagaré, lo registraban un tipo de cambio, al cierre del año cambiaban el tipo de cambio y por modificar el tipo de cambio reflejaban una ganancia también. Así de sencillo. No solamente la ganancia de la operación, como yo le doy la ganancia, le doy el pagaré al Banco Central, bueno, el pagaré vale 100, pero como te lo traje, la ganancia es 100 más, 200. ¿De dónde sale esa ganancia? No sé. El problema es que se refleja, fíjate, se refleja como un ingreso en dólares de PDVSA que te infla inclusive el pago de impuestos, regalías. Como si el punto que esos dólares nunca ingresaron. Una cosa increíble, increíble. Vale, buenísimo, buenísimo, profesor. Muchísimas gracias, ¿verdad? Te agradecemos mucho, Hermes, que hayas compartido este momento con nosotros. ¿Verdad? No te preocupes. Que ha sido un placer escucharte y queremos invitarte para una próxima oportunidad en el marco de tertulias o en otras actividades que tenga bien organizar la Universidad Católica Andrés Bello. Perfecto. Mira, ayer se publicó el informe, el World Economic Outlook de la perspectiva. Hay que revisar para ver. Eso es un buen tema, sobre todo viendo cómo va la situación mundial y cómo están las nuevas, vamos a decir, estimaciones de las principales variables macroeconómicas para el mundo y para Venezuela. Ok, sí, es importante revisar eso porque las proyecciones que se estaban dando, se hicieron hacia finales del año pasado, creo que no tomaban en cuenta mucho de lo que está pasando en este momento con la pandemia. Creo que eso va a tener repercusiones en esas cifras que de alguna manera eran bastante felices, digamos. Bien. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación. Te reitero, profesor Omar Mendoza, prefiero decirte Omar te agradezco mucho la invitación, un placer a todos. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Gracias a ti, Hermes. No te preocupes. Un gran abrazo.